Toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice en Lucas 4:16, en el nombre del Señor Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, dice en Mateo 14:13 que el Señor Jesucristo dice que Él, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Dice que en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Dice, hermanos, que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, dice que Él se fue a Capernaum. Él escogió esa ciudad. Dice que Él prefirió Galilea de los gentiles. Era una ciudad que era semipagana, donde andaban en tinieblas, como dice aquí. Pero dice que el Señor vino a esa ciudad, como había dicho el profeta, y dice que a esa ciudad luz les resplandeció. Llegó la luz a ese lugar, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, hermanos. Esa luz que trae vida. ¿Y qué hizo el Señor? Les empezó a predicar la palabra de Dios, con el propósito de que ellos alcanzaran la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor se fue a los más necesitados, a los más humildes, a los que moraban sin Dios y sin esperanza. Así como un día el Señor, nosotros que también morábamos así, en las tinieblas, sin Dios y ni sin esperanza, y un día el Señor de una manera muy especial nos trajo al conocimiento de su palabra. Y por eso hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo su nombre, con la esperanza de que un día vamos a estar con nuestro Dios, con la esperanza que un día se va a acabar el dolor, se va a acabar la tristeza, y que Él va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Qué bonito, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice, hermanos, ahí mismo, pero el 23, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los enfermos que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor vino, les empezó a predicar la palabra y los empezó a sanar físicamente también. Les quitó toda enfermedad, toda dolencia, y los hizo libres de tantas cosas que ellos tenían: endemoniados, paralíticos, ciegos. Y dice que su fama se extendió por todos lados.
el Señor se hizo bien famoso y fue bien reconocido. Y cuando ya pasó todo eso, vamos a regresar a Lucas, hermanos. Dice que él vino a su ciudad, donde él se había criado, y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esa debería también de ser nuestra costumbre, ¿verdad? Porque dice que muchos tienen por costumbre, han agarrado la costumbre de no congregarnos, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, el venir a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice, y él se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Dice que él vino a donde él se había criado, hermanos, a Nazaret. Y dice que él entró a la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías y lo leyó. Y lo empezó a leer, y dice que él había venido a eso, para dar buenas nuevas a los pobres, las nuevas de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que él, enrollando el libro, se lo dio al ministro y les dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Esa escritura se cumplió delante de ellos, y era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando al libertador. Ellos estaban esperando al Rey de Israel, al Dios Todopoderoso, aquel que Moisés había dicho: Dios os levantará un profeta a él oírle. Y ese estaba ahí presente, y les había dicho: hoy he venido a darles libertad, a darles sanidad, a liberarlos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Y dice que todos ellos, con sus ojos fijos en él. ¿Por qué? Porque él tenía buen testimonio, porque él ya era reconocido. Pero dice que algo cambió. Dice que ellos de repente empezaron a decir: ¿no es este el hijo de José? Ellos lo conocían, hermanos, porque ellos eran vecinos, ellos se habían criado juntos. Y de estar impresionados de él, lo empezaron a menospreciar. Pero si es Jesús, nosotros conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Así como a veces nosotros también menospreciamos al Señor, ¿verdad? Y decimos: ¿podrá el Señor suplir nuestra necesidad? ¿Podrá el Señor sanarnos? El Señor puede, hermanos. Él es el Dios Todopoderoso, y todavía Él está allá arriba sentado en su trono, hermanos. Gloria a Dios. Y dice el 22: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El Señor conocía los corazones de ellos. ¿Qué querían ellos? Ellos nada más querían ver milagros para creer. Muchas veces quiere uno ver milagros para creer, pero no, hermanos. El Señor es el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, hermanos, y les trae este reproche el Señor a ellos, y les dice: y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue abierto, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Dice, hermanos, que muchas viudas había en aquellos días, cuando por boca del profeta Elías el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y había una gran necesidad en ese entonces, pero dice que a ninguna de las viudas de Israel fue mandado Elías, sino a una viuda de Serepta de Sidón, una viuda que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor tiene cuidado de todas las cosas. Quizá pensemos que el Señor no nos está mirando, pero Él nos está mirando. Él conoce la necesidad de nosotros. Qué bonito, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Marcos, hermanos. Marcos 6. Gloria a Dios. Dice en Marcos 6:1: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Gloria a Dios. No podían creer, hermanos, que Él fuera el ungido, el Mesías. No podían creer ellos que uno de sus vecinos pudiera ser el rey de Israel, y lo menospreciaban. Lo menospreciaban, y dice que el Señor no pudo allí hacer ningún milagro. Dice el 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor estaba asombrado, y dice que Él no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, por la falta de fe en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Dice que la viuda, ¿verdad?, de Serepta, ¿por qué a ella fue precisamente mandado Elías y no a ninguna viuda de las de Israel? Por falta de fe, hermanos, por incredulidad, porque ese pueblo, el pueblo de Israel, tenía su corazón dividido. Ellos siempre andaban en dos pensamientos. Ellos no le creían al Señor, hermanos, pero el Señor nos dejó esta palabra
para nosotros, para que nosotros no seamos como ellos. Dice que esto fue puesto por ejemplo para nosotros, para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros sí le creamos a nuestro Dios. El Señor puede hacer todas las cosas, hermanos. Vamos a ir a Primera de Reyes. Gloria a Dios. Primera de Reyes 18, hermanos. Gloria a Dios. Aquí habla, hermanos, de cuando el Señor manda a Elías que se presentara con el rey Acab, porque Elías había dicho que por su palabra no iba a llover ni iba a caer rocío hasta que él volviera a decirlo. Entonces el Señor manda a Elías que se presente con Acab, el rey de Israel, porque iba a volver a llover en la tierra. Y dice en Primera de Reyes 18:17: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondiendo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice que Elías se presenta ante Acab y le dice: convócame a todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel estaba ahí presente, hermanos. Y dice el 21: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó callado, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos divagaban en sus pensamientos. Ellos no estaban firmes en el Señor. Ellos dudaban del Dios de Israel. Ellos tenían necesidad de buscar otros dioses porque no le creían a nuestro Dios. Y les dice Elías: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y el pueblo se quedó así, hermanos, callado. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir al Salmo 95, hermanos. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 95, 7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Dice, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Creámosle al Señor, creámosle a su palabra. Dice que Él no es hijo de hombre, ¿verdad?, para que mienta. Él lo que dice, Él lo va a hacer, hermanos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije:
pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este pueblo, hermanos, a pesar de que veía los milagros del Señor, no le creía. Dice el Salmo 78, gloria a Dios, dice el Salmo 78, 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá el Señor, hermanos? ¿Podrá el Señor suplir nuestra necesidad? ¿Podrá el Señor suplir alguna dolencia que tengamos? Qué bonito, ¿verdad? Que tenemos un Dios poderoso, hermanos, que todo lo puede. Dice el 21, por tanto oyó el Señor y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. No le habían creído al Señor. Ellos vieron cómo el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Todos los milagros que hizo el Señor ahí en Egipto. Ellos pasaron en seco el Mar Rojo. Cruzaron el desierto. Dice que el Señor hirió la peña y que brotaron aguas. Les dio comida a su antojo. Dice que sus ropas no se les desgastaron, sus pies no se les hincharon. 40 años con la misma ropa. Pero ellos no le creían al Señor. Y dice el Señor, ¿verdad? Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, está tremendo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice también, hermanos, en Números, vamos a ir a Números. Números 11. Gloria a Dios. Dice en Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos se acordaban de lo que habían vivido en Egipto, de lo que habían comido. Ellos eran esclavos allá, no tenían ningún privilegio. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice más adelante en el 11:18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne. El Señor les iba a dar carne. ¿Por qué habéis llorado en oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días,
ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Les iba a dar su antojo al pueblo del Señor. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollará para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Aún Moisés, hermanos, estaba dudando. Entonces el Señor respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor todavía tiene todo el poder, hermanos. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Solo tenemos que poner nuestra confianza en Él. Solo tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Nuestra fe en nuestro Dios, de que Él va a ser el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a llevar adelante a la tierra prometida, hermanos. Porque si ponemos la confianza en otras cosas, olvídese, hermano. Todo es vanidad, pero nuestro Dios es la única esperanza. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Primera de Reyes 17, hermanos. Gloria a Dios. Dice, vamos a empezar a leer desde el 8. Vino luego la palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El Señor manda a Elías y le dice que se vaya, ¿verdad?, a Sarepta de Sidón, que él había dado orden a una viuda para que le sustentara. Y ya ahí Elías le dice a la viuda, ¿verdad?, que él le rogaba que le trajera un poco de agua en un vaso para que bebiera. Y dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Y qué respondió ella? Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda no tenía nada, hermanos. Ella tenía una grande necesidad. Dice que lo único que tenía era un poquito de harina en la tinaja y poco aceite en una vasija. Era todo lo que le quedaba a ella. Ella ya no tenía ninguna esperanza. Dice que estaba juntando eso poquito para preparárselo y después morirse con su hijo. ¿Por qué? Porque toda la tierra estaba desierta. No había lluvia. ¿Y qué le dice Elías? Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti
y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria a Dios. Dice: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. No tengas miedo. Primero prepara para mí y después harás para ti. Y dice que la viuda hizo como él había dicho, hermanos. Creyó a la palabra, ¿verdad? Y dice que no iba a cesar hasta que volviera a llover otra vez. Qué bonito, ¿verdad? Puede alabar al Señor, hermano. ¿Ve la diferencia del pueblo de Israel y esta viuda? Ella le creyó al Señor. Imagínense si la viuda era lo último que tenía. En lugar de compartirlo, hubiera dicho: pues si esto es lo último que tengo, ¿cómo se lo voy a dar? Imagínense uno de nosotros, hermanos, que veamos que tengamos una grande necesidad y que nos pidan lo poco que tenemos y que nos digan: no te preocupes, el Señor va a suplir tu necesidad. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nosotros que servimos al Señor, que decimos que tenemos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Pero el Señor dice: no temas, ¿verdad? El que cree, todo le es posible, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Marcos, hermanos, a Marcos 9. Gloria a Dios. Dice en Marcos 9:23, hermanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué bonito, ¿verdad? Esto habla, hermanos, de una sanidad, ¿verdad? Vamos a leer la historia. Vamos a empezar a leerle desde el 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y le respondieron. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntando al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. Gloria a Dios.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria a Dios. Pero dice, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gloria a Dios, qué bonito. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Y aquí está hablando, hermanos, de una sanidad, ¿verdad? Está hablando de una sanidad. A veces creemos, pero a veces no nos sana el Señor, porque a veces es un propósito de Dios también. Incluso hay enfermedades que son de muerte. El Señor tiene todo el poder para sanarnos, como sanó a Ezequías. Él tenía una enfermedad que era de muerte, pero él le rogó al Señor y le sanó. Pero no siempre pasa así, pero ya es entre el Señor, ¿verdad? Si el Señor quiere, Él lo puede hacer. Pero si el Señor quizá no contesta nuestra necesidad, porque quizá un propósito tiene el Señor en todas las cosas, que a veces vienen personas con necesidad, quizá vienen y su esposa o su esposo le está dejando, y ellos en la desesperación vienen buscando al Señor para que restaure su matrimonio. Y muchas veces ellos no ven respuesta y se apartan, pero el Señor tiene un propósito en todas las cosas. Nosotros no sabemos si el Señor quizá ahorita no lo hizo, pero después lo va a hacer. Pero si no nos permanecemos firmes, pues no nos vamos a perder de esa bendición. Por eso nosotros tenemos que estar en la mentalidad de que nuestro Dios lo puede hacer todo, y poner toda nuestra confianza en el Señor y no divagar en nuestros pensamientos, no estar en dos pensamientos, no tener el corazón dividido, sino confiados en nuestro Dios, que Él puede hacer todas las cosas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo 17. Aquí habla de la misma historia en Mateo 17. Y vamos a leer en el 19. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vienen los discípulos aparte y le preguntan al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Les dice el Señor: por vuestra poca fe. Imagínate, hermano, que dice que si tuviéramos nuestra fe como un grano de mostaza, grandes cosas podríamos hacer nosotros. Podríamos hacer un lado al problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra plena confianza en el Señor. No en nosotros, sino en el Señor. Aunque el Señor, ¿verdad?, les aclaró algo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, no nada más con fe, ¿verdad?, sino con oración y ayuno. O sea, consagrados al Señor, hermanos. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Santiago 1. Dice en Santiago 1:5:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿verdad?, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Pero dice, ¿verdad?, que tiene que pedir con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué dice eso, hermano? Aquí está hablando de sabiduría, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para obtener conocimiento. Pero para obtenerlo tenemos que leer la palabra del Señor. Si no la leemos, no, ¿verdad? Pero si la leemos, el Señor nos va a abrir nuestro entendimiento. Y por medio de la palabra de Dios, el Señor nos va a dar abundante, ¿verdad? Dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas, ¿verdad? Imagínense, hermano, que nosotros le pedimos sabiduría al Señor y empezamos gozosos a leer la palabra del Señor, pero a la semana se nos acaba el gozo y ya no lo leemos. Entonces, ¿vamos a recibir la sabiduría de Dios? ¿Verdad que no? Tenemos que estar constantes. Por eso dice, no dude, sino pida, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se mueve de un lado a otro. Y más adelante dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque dice, oh, voy a hacer esto, pero lo empieza a hacer, pero ya no lo termina. Tenemos que estar firmes, hermanos, ¿verdad? Para que el Señor nos dé lo que le pedimos. Le podemos pedir alguna otra cosa al Señor y estar confiados que en el Señor nos lo va a dar, no dudando, esperando en el Señor. Él no lo puede dar. Pero aún si Él no nos lo da, hermanos, gloria a Dios. Tenemos que estar contentos. A veces nos afligimos por muchas cosas. A veces porque su esposo no está aquí. A veces porque su esposa no está aquí. A veces porque sus hijos no se convierten. Y se aflige uno. Pero aún así tenemos que estar firmes en el Señor. Dice que la esperanza que se demora es tormenta al corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da tristeza, nos afligimos, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que darle testimonio a nuestros hijos para que ellos se conviertan, al esposo, a la esposa que no son convertidos, ¿verdad? Para que ellos vean la diferencia. Pero árbol de vida, el deseo cumplido. Cuando el Señor cumple o le suple su necesidad, usted se va a gozar, hermano. Yo me voy a gozar. Vamos a alabar al Señor porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso y porque Él puede hacer todas las cosas, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice en Hebreos 11, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios.
La fe es confianza, hermanos, seguridad. Es una sustancia que da una garantía. Si usted pone la fe en el Señor y tiene toda la confianza, eso le garantiza que Dios le va a suplir su necesidad. Eso es la fe. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Firmeza, seguridad, confianza en Dios. Dice, es una prueba de la demostración de lo que no vemos, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos que menciona aquí, todos caminaron en fe. No desmayaron, caminaron. Abel, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés y muchos más. Ellos caminaron por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos tuvieron buen testimonio de su fe. No desfallecieron. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, dice más abajito en el 39, ahí mismo, pero en el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos dieron buen testimonio y no desfallecieron. Ellos no desmayaron. Pero dice que ellos no, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero aún así no desmayaron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no recibieron lo prometido por causa de nosotros, hermanos, para que todos lo recibamos juntos. Ellos, su esperanza era llegar a la tierra prometida, pero ellos veían más allá. Ellos veían a la tierra celestial. Ellos pusieron su confianza en el Señor y no recibieron, dice, lo prometido. ¿Por qué? Por nosotros, para que todos seamos perfeccionados al mismo tiempo. Eso es fe, ¿verdad, hermanos? Y Dios dice que ellos anduvieron errantes en el desierto, en cuevas. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron muertos, muchos fueron aserrados. Dice que el mundo no era digno de ellos, pero aún así ellos no desfallecieron. Qué bonito es el Señor. Yo le voy a invitar a que alabe al Señor, hermanos. Vamos a ir a Proverbios 13 y ahí vamos a terminar. Gloria a Dios. Dice en Proverbios 13:2, hermanos, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. Qué bonito, ¿verdad? Solo tenemos que
que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor, toda nuestra esperanza en Él, hermanos, ¿verdad? Dice que el que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Aquí vamos a terminar, hermanos. Dios les bendiga.